Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes y continuar con nuestra programación de esta mañana. Son las 6:33. Vamos este día, desde luego, a compartir la experiencia, el conocimiento de la viruela símica, que ya fue detectado el primer caso, de acuerdo a la información que nos han proporcionado autoridades de salud, y que de alguna manera pues se sostiene que el caso de la persona que ha sido detectada con esta nueva enfermedad precisamente está estable. Hoy vamos a conocer un poco en pormenores, detalles y a despejar todas aquellas dudas que hay, porque hay mucha confusión, hay mucha preocupación, y en situaciones como esta, de acuerdo a la experiencia misma que hemos tenido a lo largo del COVID, más allá de preocuparnos es ocuparnos de la situación. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud Pública. Ministro, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, pues un placer poder saludar siempre a los salvadoreños para poder informar sobre esta situación reciente, que es pues la viruela símica que ha estado afectando al mundo entero y que pues hoy no es la excepción en El Salvador, que ya se presenta el primer caso. Ha habido mucha presencia, digamos, de usted mediáticamente para poder alertar a la población y más que todo orientarla sobre esta situación, porque entendería yo que más allá del temor que podemos tener, lo que debemos de tener es el cuidado, sumo cuidado para evitar el contagio. Así es que comencemos un poquito más allá, teniendo presente lo educativo que puede representar este espacio para nuestros televidentes. Sí, definitivamente creo que es una enfermedad que puede tener ahorita a nivel internacional mucho auge, definitivamente porque pues no se conocía, no había mayor experiencia y la población está pendiente de querer identificar cuál es la sintomatología, cuáles son las características. Y es una enfermedad que tiene algo en particular y es una lesión dérmica importante, una lesión o algo que pueda suceder en la piel que nos alerta que esto pueda tratarse de viruela símica. Y ese es quizás el principal síntoma por el cual de alguna manera se ha identificado estos más de 46,000 casos que ya van a la fecha. Creo que estamos ya contabilizando un poco cerca de los 50,000 casos en todo el mundo acerca de la viruela símica. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas tan importantes? Esta es una enfermedad que inicia con una viremia generalizada. Esta viremia generalizada es cualquier afectación o síntomas que se presentan cuando un virus ingresa a un cuerpo. Este virus es el ortopox virus y los síntomas que dan son fiebre, dolor de cabeza, náusea, vómitos, también dolores musculares y por supuesto un característico exantema o rash que se genera en todo el cuerpo y que puede comenzar con ciertas lesiones dérmicas que van progresando desde que es una mácula, una pápula, y posteriormente llega a realizarse una vesícula, una pústula y hasta el final una costra. Si ustedes están viendo estas imágenes, son lesiones pustulosas, esa bolita, en ese ya tenemos pues una pápula, que son lesiones prácticamente con un halo eritematoso o enrojecido, un círculo enrojecido a la par de la lesión. Entonces vemos la bolita, que es prácticamente como un granito lleno de pus, y alrededor de ese granito lleno de pus tenemos también enrojecimiento de la misma forma, circular a la lesión que estamos observando. Estas imágenes las compartimos, son imágenes reales. ¿Y por qué las compartimos? Porque normalmente nos acostumbramos a ver la imagen del buscador del internet, que prácticamente aparece el cuerpo lleno de lesiones, cuando lo que estamos observando aquí que son lesiones escasas. Ok, a eso iba. Es bien interesante. Dejemos esa imagen, por favor. En la persona se presenta de forma aislada, voy a llamarle así ese granito, porque así lo entendemos. Correcto. En esta ustedes están viendo el puede dorso. Estar lleno en su cuerpo, o puede ser una, puede ser dos. Es correcto, no es necesariamente que esté totalmente lleno. Ustedes están viendo la palma de la mano y tiene una lesión. Ese es el antebrazo
prácticamente el brazo y el antebrazo, ahí está el pliegue, y ustedes están viendo una lesión, y esta es la parte de la espalda. Estamos viendo 2 lesiones, entonces no es una cantidad exagerada, no es una cantidad que esté repleto el cuerpo de lesiones dérmicas o dermatológicas, que nos pueda decir, sí, es una viruela, y que si vemos, como no vemos repleto el cuerpo, decimos, no se trata de esto. Entonces yo creo que es muy importante el poder conocer este tipo de imágenes para poder tener la presencia o la idea de qué podría llegar a ser esta enfermedad, que ahorita a nivel internacional está siendo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre lo que podría ser la varicela, la viruela? Y no sé si hay algo parecido, una alergia, por decirlo así. Y también recordemos que a veces se presenta en ciertas personas en situaciones de ser una espinilla, puede ser un barro, como le decimos, no sé. Es muy importante esa pregunta. Realmente lo que nosotros observamos, y en efecto hay personas que pueden tener una pequeña inflamación o absceso en un folículo piloso, que es por donde sale el vello corporal, y esto generar una especie de absceso, una especie de espinilla, podría ser hasta cierto punto. Entonces hay que tener una presencia clara de cuáles son las lesiones. Primero que nada, cuando usted tiene una lesión a causa de un proceso en un folículo piloso, generalmente es no tiene igualdad en ninguna parte del cuerpo y solo se genera en una zona, no se genera en todo el cuerpo. Número 2, es raro, y lo digo esto por el acné, ¿verdad? Es raro observar lesiones en las manos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Es una situación extremadamente rara que en el 75% de los casos de viruela símica es presente. 75% de los casos tienen lesiones en manos y pies. Eso es un dato importante. Otro dato importante es que cuando nosotros observamos la lesión, todas las lesiones están en la misma fase. Cuando observamos lesiones de la viruela símica, y ustedes han visto que puede ser desde el inicio del granito hasta llenarse de líquido, y después de pus hasta hacerse costra. Pero ¿a qué quiero llegar? Cuando hay una formación de pústula, todas las otras lesiones son pústulas, todas son iguales. En cambio, si nosotros vemos la varicela, hay un granito que ya está seco, hay otro que está con pus, hay otro que está con líquido, y hay imágenes en las cuales nosotros podemos hacer esa característica o esa diferencia. Vamos a ver si la podemos poner para ver la diferencia. Es correcto, en la lesión dérmica. Esta es la lesión inicial, en la cual se ve pues prácticamente cómo se ve una lesión dermatológica. Lo que estábamos explicando, que eran esporádicos digamos, este tipo de erupciones. Pero todas son iguales, todas están enrojecidas con su halo enrojecido, y en el centro tienen una colección purulenta. Pero hay una imagen que no sé si puede poner producción, que es donde aparece la lesión de varicela. Entonces, al compararlo, nos podemos dar cuenta esas diferencias que pueden existir con este tipo de lesiones, y prácticamente, y lo fundamental es que cambian en el aspecto de que en la varicela usted puede observar una lesión que ya se secó, una lesión que está con contenido, con líquido, una lesión que está prácticamente saliendo, y en el caso de la viruela símica todas están en la misma fase. Todas están o con líquido purulento, o todas se están secando, o todas están con líquido o con enrojecimiento. No existe diferencia entre las lesiones. Eso es un dato importante. Ministro, el impacto en la persona, en la condición física, es más solo por la presencia de este tipo de erupciones, que, como usted decía, puede representar fiebre, pero no lo lleva a un estado de gravedad. A eso quería llegar. ¿O de qué depende eso? Hay dos partes en el proceso de infección: la viremia generalizada y la viremia localizada. En la generalizada es lo que nos da la sintomatología, que es correcto lo que se menciona. Hay síntomas molestos, pero sin gravedad. Pero también hay una parte en la cual se da una viremia localizada, y esta puede originarse en un órgano en particular o en una zona en específico, y estas sí ya pueden tener alguna afectación grave. Ejemplo, el caso de las letalidades que observamos en España, en la cual había una infección neurológica, había una infección que generó una encefalitis, y que de alguna manera llevó a este condicionante que pacientes jóvenes perdieran la vida. Entonces, esa viremia que pueda localizarse en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, esa viremia puede llegar a tener un contacto bastante importante, un problema bastante importante en la salud. Y es ahí donde ya a la fecha vamos con 16 casos de letalidades en lo que va de esta enfermedad a nivel mundial,
por viruela símica. O sea, pero la mortalidad tiene factores, digamos, crónicos, de que la persona está más, digamos, débil, tiene otro tipo de sistema inmune, ¿no? Mucho se ha relacionado con el sistema inmunológico, que estos pacientes sean inmunocomprometidos. Y aquí no aplica tanto el concepto de que la persona tenga enfermedades crónicas, y eso lo voy a mencionar porque varios de los pacientes que han perdido la vida en esta enfermedad son pacientes jóvenes, no son pacientes adultos, no son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, sino que son pacientes que tienen una situación muy particular de inmunosupresión, o son pacientes que prácticamente la viremia localizada, dependiendo del órgano en la cual se alojó, pues tuvo una condicionante de letalidad. Existe un tratamiento, ese tratamiento está enfocado a un medicamento sintomatológico. En este momento se están haciendo investigaciones científicas con el uso de antivirales o retrovirales. De alguna manera no existe una aprobación todavía FDA dentro de los que se están iniciando con las pruebas a nivel internacional, y entonces es un dato a tener en consideración, pero la gravedad o la cantidad de pacientes que llegan a una unidad de cuidados intensivos, pues en comparación con otras enfermedades es mucho menor. Tengo una pregunta bien interesante que está haciendo un televidente y dice: Ernesto, pregúntale al ministro ¿por qué el COVID aparece de repente haciendo los estragos que pudo haber hecho en el mundo? Ahora tenemos la viruela del mono. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás? Hay una interpretación, dice acá, que muy poco se le está dando. Siempre estamos atendiendo los casos al estilo bombero, apagándolo, y no estamos realmente estudiando los fenómenos que provocan esta situación. ¿Es esto algo normal o es anormal si lo queremos ver en el contexto de un tiempo en el cual, dice, el cambio climático nos sorprende cada vez más? Pero esto de la viruela del mono, dice, bien interesante este punto, esto de la viruela del mono representa de alguna manera la manipulación a la cual está siendo sometida la humanidad, o esto es parte de simplemente del decir urbano. Sí, interesante la pregunta. Interesante, realmente es interesante. Existe mucha información científica que se está colectando, pero quiero iniciar mencionando que, mire, lo de la viruela símica ya es un problema que tiene años de estar en los países de la región africana. Incluso África alertó desde 2018 a los diferentes países de las regiones europeas y también a diferentes entidades de la evidencia de incremento de casos de viruela símica en su territorio, porque era una enfermedad endémica. Ahora, poco se realizó porque era una enfermedad que se estaba circunscrita solo a los países africanos. Ahora, cuando ya inician los casos en los países europeos, comenzamos a ver que ya no solo está en Europa, sino que en varios continentes, entonces toda la comunidad internacional se alerta, y es así como va progresando hasta ser clasificada como una enfermedad de importancia internacional. Creo que hay que tener algo en consideración, y diferentes entidades lo han mencionado. Cada año que pasa, estas enfermedades van a ser más comunes, y estas situaciones de salud pública global van a ser más comunes. Es por eso que hay muchas organizaciones que se están dedicando a investigar sobre cuáles son esos aspectos que llevan a desencadenar estas enfermedades. No verlo desde el punto, como decía el televidente, de apagar el fuego o de tratar de darle solución a la enfermedad que acaba de aparecer en base a la poca evidencia que exista, sino que evitar que estas enfermedades vayan surgiendo. Son enfermedades que no se podría decir hasta completar el estudio si son enfermedades que han sido muy endémicas o muy propias, o zoonosis, que son enfermedades que han pasado de animales a humanos, o tienen algún otro componente en el cual pues puedan tener un factor externo que las desencadene. Ahora, otra de las preguntas importantes acá es el modo de contagio. Aquí no lo menciona la pregunta, solo dice cómo se contagia. Dice que tenemos que usar siempre la mascarilla, tenemos que buscar lavarnos las manos. Pero yo recuerdo, y esta ya es una pregunta que la complemento con el comentario que hace el televidente, yo recuerdo que el señor Tedros, cuando comienza, digamos, a tratarse y a divulgar la advertencia de la viruela símica, él dijo de una manera muy, digamos, directa, de que esto se transmitía precisamente por el contacto íntimo, sexual, entre personas de un mismo sexo. Y creo que hasta creó un problema ahí con la comunidad gay.
Y quisiera que nos explicara un poquito esto, pues, porque al final, si es por relaciones íntimas, si es por saliva, si es por contacto, si es por roce, ¿cuál es entonces el tema? Quizás iniciar por el mecanismo de transmisión. Mira, el mecanismo de transmisión es a través de secreciones, de fluidos corporales, por supuesto a través de las gotitas también, y de alguna manera a través de la secreción que está generando esta lesión dérmica. Esto es importante el tenerlo en cuenta. Y otro punto importante, el contacto estrecho o el contacto íntimo no necesariamente tiene que ser o aseverar una relación sexual. Y esto hay que mencionarlo. Si bien es cierto, los reportes o la incidencia, el número de veces que se ha repetido el sexo masculino en estos más de 46,000 casos que han sido en el 98% hombres, no quiere decir que no haya una posibilidad que una persona del sexo femenino se contagie. Y evidencia de ello es que la paciente que nosotros hemos identificado en el territorio es una paciente femenina que se ha visto más usualmente en la zona de las Américas. Ahora, ¿por qué? Porque en un contacto estrecho, en un contacto íntimo, usted está cerca de una persona y de alguna manera puede tener contacto con la piel, con la secreción de las lesiones dermatológicas, o compartir fluidos como el caso de la saliva. Y esto es muy importante el mencionarlo. ¿Por qué? Porque precisamente para evitar que se genere estigmatización y que de alguna manera la población femenina no quiera consultar por temor a que de alguna manera vaya a ser sujeta de discriminación, hay que tener, y no solo la población femenina, sino que también la masculina, hay que tener bien claro que no todos los mecanismos de transmisión hacen referencia a tener relaciones sexuales. Ahora, evidentemente un contacto íntimo no quiere decir una relación sexual, pero una relación sexual sí tiene que ver con un contacto íntimo. Sí, por el tema por el tema de implícito en esto. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, es algo que hay que tener en consideración, pero sobre todo es algo que debemos de conocer para poder evitar. ¿A qué quiero llegar? No hay que alarmarse. Eso no va a ser una enfermedad no es una enfermedad como COVID-19 que prácticamente al estar platicando sin utilizar un cubrebocas podría haber una transmisión, ¿verdad? En este caso tiene que haber el compartir una cantidad de fluidos importante, una cantidad de saliva importante para poder tener ese mecanismo de transmisión, o tocar la lesión dermatológica que básicamente es la que tiene la mayor concentración de virus. Ese líquido que ustedes observan dentro de la lesión no es nada más que una cantidad concentrada de virus que pues, evidentemente es por eso que de ahí se toma la muestra para poder hacer el análisis de la PCR. Ok, ¿cuál es la condición, cuál es el hilo que han logrado ustedes investigar de la persona que ya fue detectada y cuál es el tratamiento que se le está siguiendo a esta persona, ¿no? Sí, la paciente tuvo una característica particular, tuvo un contacto con personas que venían de un país que en este momento es de los 4 países que tienen mayor cantidad de casos en las zonas de las Américas, y posterior a eso, en un periodo que está incorporado en el periodo de incubación, ¿verdad? Pues detecta la primera sintomatología. Esta persona tuvo un nexo epidemiológico con personas que venían de Estados Unidos el día 2 de agosto. Posterior a esto, el día 22 inicia, aquí ustedes están viendo en pantalla la secuencia, inicia sintomatología, una sintomatología básica, o sea, fiebre, dolor de cuerpo, específicamente dolor lumbar, que se acompaña también con dolores de cabeza, con náuseas, con vómitos. Entonces, posterior a esto, ya para el 28 comienza a observar ya unas lesiones bien definidas en la piel, y ustedes pues están viendo las lesiones, y es ahí donde ya se pues toma acciones pertinentes de consultar, porque ya hay evidencia de lesiones. Decidir a consultar el día 29. Ese mismo día, el personal que la evaluó, evidentemente ya había recibido todas sus capacitaciones, muy atenuados en el diagnóstico, directamente sospechan que eso se trata de viruela símica y activan un equipo de respuesta rápida, el cual llega, toma la muestra, y prácticamente el día 30 estamos recibiendo el resultado en el cual nos confirma la existencia de viruela símica en la reacción de cadena de polimerasa especialmente. Entonces, ¿qué se activa? Bueno, tenemos el primer caso de viruela símica, pero en paralelo el equipo de contención epidemiológica comienza a hacer el conteo de todos, o la verificación de todos los contactos de la paciente, las personas cercanas, las familias con quienes interactuó, para poder de alguna manera pues darle ese seguimiento y poder identificar si uno posteriormente de estas personas desarrolla sintomatología, que es lo que corresponde. Entonces son más de 20 los contactos
que han sido evaluados ya, en este caso con la paciente, y vamos a continuar dándoles el seguimiento para poder estar seguros que ninguno va a desarrollar sintomatología. Con relación a la paciente, está en aislamiento por 21 días con teleseguimiento y con todas las medidas. Se le ha entregado un kit de medicamentos para sus síntomas, para que ella esté básicamente sin ninguna molestia. Se le llama todos los días para verificar que no existe un factor o un signo de alarma que requiera un ingreso hospitalario bajo las medidas de contención o de aislamiento correspondiente, para poder de esta manera estar seguros que la paciente va evolucionando adecuadamente. A ver, son entonces 21 días que tiene esta persona de haber sido detectada, o ella de haber tenido el contacto. De haber tenido el contacto son aproximadamente 22 es bueno aclarar días. eso, porque podríamos pensar de que ya lo teníamos acá y no lo habíamos descubierto. No, para nada. O sea, tampoco podríamos aseverar lo que no es así, porque recordemos que esto parte de la identificación y de la consulta del paciente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si el paciente tuvo en el antecedente, al investigarlo, al indagar, al consultar médicamente con ella, nos dicen, mire, yo estuve en contacto con personas que venían de otro país y fue esta fecha que vinieron al territorio. Desde ahí en adelante yo tuve una serie de encuentros con esta persona, y en cualquiera de esos encuentros pudo haber una facilidad en la transmisión. Ahora, debemos recordar que esto es una enfermedad que está generando discriminación, entonces el poder obtener esa información es un tanto complicado. Usted tocó un tema bien importante que creo que es bueno remarcarlo esta mañana, que tiene que ver precisamente con ese tema de la discriminación. Para nadie es un secreto, porque todos lo vivimos. En el caso del COVID era realmente, yo creo que esa fue más discriminatoria todavía con el tema del VIH cuando apareció, ¿se recuerda? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque media vez estornudaba o esta persona tenía tos, ya era síntoma de COVID, ¿verdad? Esto de alguna manera también representa un gran reto. Para eso decía uno de los especialistas, colegas suyos, el doctor Jorge Panameño, ayer en declaraciones, debería, más de alertarse a la población, debería de educarse a la población. ¿Qué piensan hacer con relación a ese tema de poder en algún momento estimular a la población misma a evitar de alguna manera eso, porque la discriminación mata más que la enfermedad? Y eso es un lema que creo que recojo de algo parecido en otras enfermedades, pero los programas educativos son bien importantes en este caso. Sí, totalmente de acuerdo en el aspecto de que esto es una enfermedad que está generando discriminación. Ahora, ha habido un proceso de información a lo largo del tiempo. Esto es una enfermedad que también tiene menos replicación que COVID-19 y es, pues, por ende, que la información no solo consiste en tratar de ponerla a disposición en los medios, sino que de generar esa conciencia en la población. Parte inicial es preparar el personal que va a identificarlo, el recurso humano, a los profesionales de la salud, que son pues ya más de 3.700 los personales de salud que han sido capacitados y han sido formados, y que se está brindando esta información oportuna a lo largo de los diferentes mecanismos o canales para que la población también pueda conocerlo, y eso es importante. No solo es el tema del personal sanitario, sino que Policía Nacional Civil, CEPA, Migración, diferentes entidades como la Autoridad Marítima Portuaria, aduanas, y para poder ir conociendo sobre cómo se va a detectar. Pero también se ha dado información a la población y se sigue realizando. Esto es algo que se construye en un periodo de tiempo, no es algo que se obtiene en 2 días. Yo creo que al inicio también de la pandemia, las mismas observaciones escuchamos de las mismas personas que siempre han emitido este tipo de opiniones, y observábamos que decían, bueno, es que no hay información. Pero si usted lo ve desde este momento en retrospectiva, pues obviamente se considera que COVID-19 es mayor información, porque ya tenemos más de 2 años de estar en este aspecto. Entonces yo creo que es muy importante el tener en cuenta que la información acerca de una nueva enfermedad se va construyendo con el tiempo, y se va construyendo para tener ese objetivo de poder identificar y poder salvaguardar la vida. En este caso hay algo bien importante. Si usted se da cuenta del COVID, no lo podíamos ver. Sabíamos que podía ser una enfermedad relacionada cuando tenía un síntoma respiratorio. Igual en otras enfermedades, como el caso que mencionamos del VIH, son enfermedades que no se logran visualizar. Pero en este caso tenemos media vez me decían, esta persona tiene VIH, decían, ¿verdad? Comenzaba la discriminación. Como era un espanto y una discriminación tremenda que no es así. Que no debería de realizarse. En cambio, en esta enfermedad tiene otro factor
que es una lesión dermatológica. Visualmente. Visual. Entonces esto puede generar más estigmatización. Sí. Y esto hay que tenerlo en consideración porque de alguna manera no debe pensar la población que esto solo es una enfermedad que va a suceder en esta persona. ¿Y por qué? Porque el día de mañana usted tiene una persona cercana que no tiene ninguna relación con este tipo de discriminación o este tipo de prácticas que llevan a una discriminación, pues va a ser bien difícil el tener que afrontar que toda la población lo trate de discriminar o encajar en algo que realmente no está haciendo. Y otro punto importante, esto genera que la población se encierre, esto genera que la población no consulte y esto prácticamente puede incrementar el riesgo que podamos tener una complicación a causa de esta enfermedad. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos voy a continuar recogiendo insumos de parte de ustedes. Mauro Maldonado, saludos muy cordiales, muy activos siempre para acompañarnos con nuestros temas. Decía, deberían de poner cuarentena estricta como al principio del COVID, que estas mismas traen mejoras, que estas traen del exterior, dice. Vamos a hablar de eso. Y el otro elemento también es, estadísticamente, ¿tienen ustedes un estudio de cómo va a ser el comportamiento que va a tener esto a lo largo de lo que podría ser los próximos días, teniendo ya el primer caso identificado? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:59. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos con el ministro de Salud conversando sobre este tema y conociendo las características y el comportamiento que tiene precisamente esta viruela símica, de la cual ya conocemos que hay un caso en particular. Podrían haber otros casos más, pero como usted decía, extracámara, ministro, a lo mejor no lo reportan. ¿Podría ser? Podría suceder. Esto es una enfermedad que depende también del reporte de la población porque son lesiones aisladas. Les voy a poner un ejemplo. Y eso tiene relación con la última pregunta que nos hizo el televidente antes de salir al aire. Ella es, bueno, deberíamos de poner medidas de cuarentena en la zona de los aeropuertos o medidas de cuarentena mayores restricciones en la zona de los aeropuertos. Mire, es difícil el poder identificar hasta en el aeropuerto porque es una enfermedad que es poco visible. Entonces, usted puede pasarle con una cámara termográfica, pero el paciente, si no tiene fiebre, no va a alterarse en la cámara termográfica. Si la lesión no está iniciada, entonces prácticamente no podríamos ver ninguna situación, ni el paciente, o sea, sabe de alguna manera que está desarrollando esta enfermedad. Entonces, son bastante importante el tener la evidencia de qué es lo que ha sucedido en países, cómo se ha identificado, cuáles son los mecanismos en los cuales se está abordando esta enfermedad y darle la tranquilidad a la población que en ningún momento se está pensando el tomar una medida de cuarentena, ¿verdad? Porque no es una enfermedad que tenga similitud con relación a COVID-19. Por ponerles un ejemplo y hacer un comparativo. Bueno, llevamos un periodo de tiempo desde mayo hasta la fecha que se han reportado cerca de máximo unos 50,000 casos. Esto va cambiando porque cada actualización que realiza la OMS pues incrementa el porcentaje, pero no van más de 50,000 casos. Ahora, si hacemos el comparativo en el mismo periodo de tiempo con la pandemia de COVID-19, el contagio ya eran millonarios los contagios en ese momento. Entonces, definitivamente la relación o la comparación entre las enfermedades es totalmente diferente y es por eso que se toman también medidas particulares. Ahora, dentro del territorio, una vez se identifica, hay que tomar una medida de contención y esa medida de contención ya el país tiene la capacidad de poderla realizar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tenemos a disposición más de 200 equipos de respuesta rápida 24 horas. Eso quiere decir que si usted a las 2 de la mañana notifica que hay una persona que tiene una lesión dermatológica muy sugestiva a viruela símica, entonces se activa el equipo, va al lugar, evalúa, toma una muestra, clasifica y dependiendo del resultado, así sale el confirmatorio. Es de recurrir a la vacunación. Entiendo que el centro de vacunación ya fue desmontado, ministro. No tiene nada que ver la vacunación en este momento porque está el biológico, está en formulación, ¿verdad? Sí, no hay vacuna para esto. Está en formulación, existe una vacuna de segunda generación. Yo creo que eso es importante el tenerlo en consideración, que se ocupaba para aquellas personas que iban a hacer misiones a países de la región africana que podían tener esta enfermedad endémica. Por ponerles un ejemplo, si había un ejército que tenía labores humanitarias o de otra índole en un país de la región de África, por la posibilidad de exposición a esta enfermedad, los vacunaba.
pero eran poblaciones totalmente sanas. Generalmente un militar, una persona que va a hacer una misión, ha pasado un screening de exámenes para garantizar que esto no tiene ninguna enfermedad. ¿Y por qué lo menciono? Porque las vacunas de segunda generación estaban realizadas bajo una formulación que había un fragmento del virus. Entonces una persona inmunocomprometida, al recibir una vacuna de segunda generación, podía desarrollar la enfermedad. El caso de los pacientes que estamos evaluando en este momento, la mayoría pueden tener un componente de inmunosupresión. Por eso se ha desarrollado la vacuna de tercera generación, que es la que está actualmente a nivel internacional y que El Salvador está presidiendo esta adquisición grupal para las Américas, como lo vimos en la reunión que se sostuvo con todos los países integrantes de la OPS en las Américas a través del fondo rotatorio, para que de esta manera podamos tener todos los países de la región una cantidad de vacunas contra la viruela símica. No es una vacuna que se va a aplicar a la población entera, esto hay que aclararlo. Un concepto que nosotros tenemos y que hemos visto es, mediante la aplicación de un biológico, nosotros prevenimos que nos dé una enfermedad. En este caso, la corriente de aplicación de la vacuna no es preventiva. Se está utilizando en los pacientes que han desarrollado la enfermedad con un objetivo, que de esta manera no tenga una complicación grave a causa de esta enfermedad, y a grupos muy específicos que son grupos vulnerables, que se ha colectado la información de los 50.000 casos que va al momento. Pero para eso específicamente hemos activado diferentes mecanismos para que la población pueda hacer su consulta. Uno de ellos, y creo que todos lo conocemos, es el Sistema de Emergencias Médicas, el SEM. ¿Qué es el SEM? Pues es aquella área del Ministerio de Salud que tiene la característica de dar una atención prehospitalaria que, para que recordemos con facilidad, en el tema de COVID era el número al que usted llamaba para que le entregaran su kit de medicamentos, que es el 132. Entonces usted marca el 132 y automáticamente puede aplicar la opción 4, en el cual le va a dar toda la información acerca de la viruela del mono y una atención inmediata para que usted pueda reportar si existiese una sospecha de esta enfermedad, activar un equipo de respuesta rápida, trasladar un equipo de respuesta rápida y evaluar el caso en particular. ¿Y por qué lo menciono? Porque en redes circula mucha información de lesiones dermatológicas que pueden ser, mire, desde un problema tópico por un contacto con algún agente químico hasta una cuestión de varicela, de herpes. Ahí tenemos la diferencia que estaba pidiendo usted, las fotografías de diferencias que hay entre para diferenciar eso. Totalmente, bueno, es un buen ejemplo para que usted pueda diferenciar entre el ejemplo de la varicela en particular y también el ejemplo de la viruela símica. Entonces, ahí está. Las principales características son, básicamente, en la varicela, ustedes están observando, las lesiones son de diferentes aspectos, de diferentes tamaños. Estamos observando también que una ya se está secando, una está iniciando, una está con líquido en el interior. Esa es en varicela, es un aparecimiento desordenado. Mientras que en la viruela símica, todas las lesiones dérmicas están en una misma fase. Si ya se están secando, todas se están secando. Si tienen pus, todas tienen pus. Si solo tienen líquido, todas tienen líquido. Si van empezando, todas son rojitas. Entonces, esto es muy importante porque son ordenadas y esto nos permite, de alguna manera, hacer una diferencia fácil. Ahora, otro de los datos importantes son bastante circulares las lesiones de la viruela. Por ejemplo, vean el que está en la nariz, en el caso de viruela símica. Es una ruedita bien circunscrita que tiene un halo eritematoso o enrojecido a la par de la lesión blanquecina. Entonces, cuando vemos el de la varicela, vemos que tiene un contorno irregular, que todas son de diferentes tamaños, unas son circulares, otras son ovaladas, otras son alargadas, una se está secando, una tiene sangre, una tiene líquido. Entonces, esa es una de las evaluaciones que nos permite a nosotros tener en consideración que se trata, o puede ser algo más allá. Por ejemplo, otra de las enfermedades que los niños pueden tener es una considerada que se llama molusco contagioso, y que son unos granitos o unos puntitos blanquecinos que de alguna manera podría alertar a la población. Y lo digo porque hemos visto varias fotos en redes sociales que hacen mención a una enfermedad como como el molusco o como la varicela, y tratan de generar desinformación y alarma. Muy importante, ante la más mínima sospecha, llame al 132. De esta manera podemos estar seguros que no se trata de esta enfermedad. Ministro, las estadísticas... se han hecho algunos estudios, algunas proyecciones estadísticas del grado de afectación que pueda tener este tipo de comportamientos en la población. ¿Se tienen más o menos ustedes en el tiempo ubicado cuánto podría salir afectada o no la población?
ese análisis es bien complejo. Se ha tratado de estandarizar un ritmo de crecimiento en base a lo observado a nivel internacional y no se tiene totalmente porque depende de círculos en particular. Por ejemplo, el 98% de los casos que ha sido en hombres ha tenido en la gran parte un detonante o una característica en particular. Entonces, el ritmo de crecimiento depende de estos grupos poblacionales. Para hacerlo más fácil, vimos cuando iniciaron casos de países centroamericanos con viruela símica. Se presentó 1 o 2 casos, incluso 3 casos, pero luego no se escuchó más casos de identificación. Pero de repente vemos tal vez Estados Unidos y vemos una población que ya va un poquito más de 17,000 casos reportados. O vemos un Brasil con más de 4,400 casos reportados. Entonces depende del grupo poblacional evidentemente y de los factores de riesgo, pero no se tiene un análisis de la velocidad del crecimiento porque es bastante variado en diferentes países. Hay países que tienen pocos casos, hay países que tienen evidentemente mayor cantidad y esto no permite hacer una estimación. Lo que sí debemos tener en consideración es que el sistema de salud, gracias a la visión que tuvo el presidente Bukele, darnos todas las herramientas necesarias, hoy cuenta con las condiciones para poder atender enfermedades infectocontagiosas. Era penoso tener que estar en un hospital y decirle al paciente que no teníamos un área donde manejar una enfermedad infectocontagiosa, o era penoso tener que decirle al familiar que estábamos ventilando o dándole respiración con un aparato manual porque no se contaba con el dispositivo o con el monitoreo adecuado. Más allá de eso, mire, no teníamos laboratorios de biología molecular. Si no tuviéramos todo este desarrollo, ni siquiera tendríamos la posibilidad de ahora poder hacer diagnóstico de viruela símica. Entonces, eso es una muestra de cómo todo el fortalecimiento que hemos tenido en el sistema de salud hoy nos permite pues, poder abordar enfermedades tan importantes o enfermedades recientes como el caso de la viruela símica. Ok, ministro, un punto paralelo que le mencionaba, el desmontaje del megacentro de vacunación es porque ya tenemos controlada prácticamente el tema de la vacuna en la población. Sí, aquí hay que aclarar algo. Mire, el desmontaje del megacentro de vacunación es una visión incorrecta o una comunicación incorrecta. Y le voy a explicar por qué. Porque no es que se esté desmontando. Lo que se realizó es que se descentralizó la vacunación a las diferentes unidades de salud. ¿Y por qué se hace esta descentralización? Mire, porque la cantidad de personas que se están vacunando, gracias a que se hizo todo el esfuerzo desde un inicio, ha disminuido. Entonces, ya están dirigiéndose a los diferentes puntos las unidades de salud. ¿Por qué hay muchas unidades de salud en un territorio? ¿Por qué son el primer nivel de atención? Porque la lógica es que queden en las zonas más cercanas de la población, distribuidas en todo el territorio. Entonces, lo que se busca es que la población, pues, que ya es una cantidad mucho menor la que busca, porque tenemos más de 80% de la población vacunada, vaya a los diferentes puntos de vacunación para que estas áreas se puedan seguir ampliando para atenciones. El sistema de salud es un sistema que actúa dependiendo de una emergencia. Y se activa dependiendo de las contingencias que vayan saliendo. Entonces, queda claro en ese aspecto podemos irnos adecuando para poder dar la atención. Ok, aclarado el punto. 1, 2, 3, opción 4 es para la información precisa, porque están preguntando mucho a dónde llamar precisamente. Es en el 1, 2, 3. 132. Perdón, ya le estoy cambiando, entonces yo. El 132. El 132. Opción 4, correcto. Ok, entonces hay que corregir ahí también en las redes que están colocando. Es el 132. El 132, que es el número del sistema de emergencias médicas, al cual usted ante un accidente también puede llamar a este aplicativo, y es pues todas nuestras ambulancias, toda nuestra atención prehospitalaria. Ahí hay un apartado en la opción 4 para viruela símica, y importante, aquí también se coordina que le entreguen a usted su kit de medicamento, el equipo de respuesta rápida que lo vaya a evaluar, a ver si se trata o no de un caso de esto, y también el teleseguimiento, porque es importante tener en consideración si en el COVID-19 me decían, mire, me han llamado 14 días, todos los días a la misma hora, y si no les contestaba me seguían llamando. En el seguimiento es por 21 días, porque tenemos que garantizar que esta persona no tenga complicaciones. Daniel Hernández dice: Ernesto, buenos días, un saludo para tu invitado. Creo que la población en general debería de entender que la viruela símica se transmite al tener un contacto estrecho y muy cercano con la persona infectada. Y también deben de tomar en cuenta de que la letalidad de la misma es muy baja, tiene una letalidad inferior al 2%, y de igual forma dice, el cubrebocas no te brinda una protección suficiente, ya que la viruela no es una enfermedad respiratoria. La población debe de informarse muy bien
¿verdad? Para no caer en la ignorancia. Me parece que muy bien lo define. Totalmente atinada, excelente. Ese es el conocimiento que debe irse generando, ese es lo que debemos ir compartiendo, no generar alarma, pero sí conciencia, información para tener oportunamente las intervenciones muy atinadas y la percepción y el análisis de la televidente excelente. ¿Disponibilidad de vacuna COVID-19 pediátrica? Totalmente hay disponibilidad de vacunas. ¿Para quiénes? Siempre hemos tenido disponibilidad. ¿Pero para quiénes? Porque no se promueve mucho para ¿qué edades? Desde que iniciamos, lo hemos mencionado, desde los 6 años en adelante ya hay disponibilidad para la vacuna. 6 años. 6 años en adelante, vacuna ante el COVID-19. Toda la población puede acceder, tiene una primera, una segunda, una tercera, una cuarta dosis a disposición. Ahora, evidentemente, dentro de la vacunación de los niños de 6 años a 11 años, pues hay también diferentes marcas que la población pues ha conocido a nivel internacional, y pues una de las marcas que se ha solicitado es la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Que estaba para ese grupo etario, está disponible en todas las unidades de salud, pueden acercarse a recibir esta vacuna para que de esta manera pues puedan proteger a la población. Lo más importante es tener el deseo de poder cuidar de su salud, y esto parte de poder llegar a uno de los puntos y recibir esa vacuna. ¿Cuál es el protocolo que se tiene de ingreso de personas que llegan al aeropuerto y por nuestras fronteras? Ese sería un punto muy importante conocerlo esta mañana, a la viruela. Sí, primero que nada, existe una oficina sanitaria internacional. Esta oficina sanitaria debe de verificar el cumplimiento de reglamento sanitario internacional. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto parte y está diseñado para las enfermedades infectocontagiosas. Si dentro de esas evaluaciones se identificase una persona con sintomatología o con una lesión dérmica sugestiva a viruela símica, de inmediato el paciente queda en aislamiento, se activa el equipo de respuesta rápida, se toma una muestra y se confirma si se trata o no de esta enfermedad. Ahora, le voy a mencionar, en los países, en las regiones europeas y en todos los países se ha identificado que el paciente no se detecta en la frontera, se detecta en las clínicas donde se ven lesiones dermatológicas o lesiones de transmisión sexual. En esas dos es donde hay la mayor cantidad de diagnósticos. ¿Qué quiere decir? Todos estos 46,000 casos, en la mayor parte se ha llegado a una clínica a consultar por una lesión dermatológica en las manos o en la cara, y entonces llegan al diagnóstico de viruela símica. Entonces, por eso toda la capacitación que se ha venido brindando ha sido a nivel transversal en el territorio para aquellas zonas en donde se da esa interacción. Específicamente abordamos aquellas clínicas en las cuales se ven lesiones dermatológicas como primera opción. Sin embargo, ya ahorita llevamos más de 3.700 recursos que han sido capacitados en el sistema para poder tener esas competencias necesarias. Hay una pregunta que me parece interesante no pasarla por alto esta mañana. ¿Qué atención le están dando ustedes a las muertes que se están presentando por cuestiones de infarto? Son muy frecuentes hoy en día. ¿Qué estará pasando? Correcto, la enfermedad cardíaca es una de las patologías que generan mayores letalidades, y todo ese complejo que va relacionado a diferentes situaciones que van con hipertensión arterial, dislipidemia, arteriosclerosis, que son componentes que siempre han sido una de las principales causas de enfermedades y desencadenantes de ingresos hospitalarios severos, todos aquellos eventos coronarios agudos que se están realizando. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tener oportunamente un seguimiento, tener oportunamente controlado aspectos sanitarios como la hipertensión arterial, tomar sus medicamentos, tener control de la dislipidemia, y todo está a disposición si uno consulta a la unidad de salud. Pero ¿qué sucede? Un paciente que le da un infarto ha tenido probablemente varios años de tener una hipertensión arterial o de tener un problema arteriosclerótico que no ha sido tratado adecuadamente. ¿Por qué? Usted sabe que la presión arterial no es algo visible, ni algo que se siente. Los pacientes andan con 130, 90, 140, 90 y no se toman la medicación, o ni siquiera se han llegado a una clínica. Es una enfermedad silenciosa, por cierto, le llaman. Es una enfermedad silenciosa. Entonces es muy importante que la población haga uso de lo que haya a disposición, y eso a nivel del sistema de salud pues está la detección. No es muy difícil el tener esto, un par de estudios basta para poder tener el conocimiento sobre aquellos pronósticos en base a escalas en el cual pueda decirnos, mire, este paciente es un paciente de riesgo cardiovascular. Fíjese que aquí tengo a alguien que dice que él tiene las tres vacunas, y perdón, voy a robar un poquito de minuto, ministro, yo sé que tiene compromisos, pero es bien importante, y dije, esto iba a ser educativo, este programa. Gracias por tocar el tema, dice don Fausto Fabricio Rodríguez, me imagino, dice, yo tengo 3 vacunas Pfizer y ahora enero 1
de enero me dio un infarto y un edema pulmonar y tengo temor de ponerme la 4ª vacuna. ¿Será apropiado que me la ponga? Porque he escuchado decir que pudo haber sido consecuencia de la vacuna. Este es algo que ahí anda rodeando también este tema. Quizá hay que aclarar algo bien importante. Mire, cuando sale COVID-19, todos nos damos cuenta de que es una enfermedad nueva, pero que también tiene un potencial de hemoconcentración. ¿Eso qué quiere decir? La enfermedad per se podía generar condiciones que dieran coagulopatías, infartos, derrames accidentes cerebrovasculares, enfermedades obstructivas venosas o de miembros inferiores. Entonces viene y dentro del inicio de usar los biológicos de protección, comienzan a atribuírsele que las coagulopatías o las lesiones estaban relacionadas en sí a la vacuna, cuando realmente el que tenía el potencial de generar estas complicaciones era el COVID-19. Ahora, en una población adulta, no necesariamente la enfermedad del COVID es la que le va a desencadenar un infarto agudo del miocardio. Y quién, dígame, y esta analogía es importante utilizarlo, quién en este país no puede tener o no el riesgo de decir, es que me dio un infarto porque me puse la vacuna, si el 80% de la población está vacunada. ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquiera que le pueda dar un infarto por otra índole, muy probablemente esté vacunado. Ahora, ¿qué vacuna es la que más hemos utilizado? Porque es la que más se tenía en los últimos momentos, la vacuna de Pfizer. Entonces, creo que es de ser muy prudente con la información, hacer el estudio correspondiente, hacer un estudio, un análisis del sistema cardiovascular del paciente para poder tener una comprensión si esto es inminentemente un ESAVI o una complicación relacionada a la vacunación, o es una complicación secundaria, un trastorno de aterosclerosis que el paciente puede tener a nivel cardiovascular. Entonces descarta que estos casos de infarto frecuente que se están conociendo sea producto de eso. En este momento no parecería, como repito, hay que hacer un análisis más profundo porque en salud no puede ser una apreciación, debe hacer un análisis, pero le puedo mencionar a la población que pues debemos tener la tranquilidad que todos estos biológicos han sido bastante seguros y creo que varios lo han utilizado y no han tenido inconvenientes. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y hacer uso del sistema de salud que se está fortaleciendo para poder tener atención en el tema cardiovascular. Por ejemplo, el angiógrafo biplanar que se adquirió en el Hospital Bloom, ¿verdad? Está diseñado para atender específicamente bastantes problemas cardiovasculares importantes en población pediátrica, evidentemente, pero hacia la intervencionismo. La mejor opción es controlarse siempre la presión, andar controlándose la presión. Ministro, gracias por haberme acompañado. Un placer siempre informar a la población y cuidémonos ante cualquier situación de salud pública. Así es, en efecto, vamos a estar frecuente en comparecencia de analizar el comportamiento de lo que es esta nueva enfermedad, este nuevo virus que se nos ha presentado, que es la viruela cívica. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos con el ministro de Gobernación, vamos a hablar acerca de los pormenores de la nueva ley de bomberos que crea un nuevo impuesto, las implicaciones, el impacto que esto tendrá y otros aspectos importantes que tiene el Ministerio de Gobernación. Vamos a la pausa y regresamos. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial y también presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, licenciado Juan Carlos Videgaray. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Ministro, cuéntenos un poquito, se ha conocido esta mañana de la presentación a la Asamblea Legislativa de un proyecto que busca crear un impuesto a los seguros para poder apoyar las actividades que tiene el Cuerpo de Bomberos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, con mucho gusto. Bueno, de hecho la ley no solo es sobre crear un impuesto, va más allá. Y es importante que todos entiendan de que el gobierno del presidente Nayib Bukele realmente desde que llegó en el 2019 está haciendo grandes cambios institucionales. Y esto significa modernizar las instituciones para que den el servicio idóneo a la población salvadoreña. Eso requiere un sinfín de acciones que no se hicieron en el pasado y por lo cual heredamos una gran cantidad de instituciones pues, que básicamente no funcionaban. Esto se ha venido modernizando con un gran esfuerzo, pero con muy buenos resultados. Cuerpo de Bomberos no es la excepción, estuvo abandonado
desde hace 20, 30 años. No teníamos una promoción después de 21 años de que inhabilitaron la Academia de Bomberos. Por más de 20 años tenían la misma cantidad de elementos de bomberos operativos y nunca habían tenido una compra de equipos técnicos o equipos para poder trabajar o atender incendios. Vivían o sobrevivían más bien de las donaciones. ¿Qué significa esto? Que les daban equipos que otros países desechaban la vida útil de un equipo de respiración autónoma o todo el kit que conforma su casco, su tanque de oxígeno, sus varios elementos sobre el traje, que tiene muchas piezas y que son especiales, tiene una vida útil de 5 años. Y cuando los demás países, que con buena voluntad pues nos daban esa donación, básicamente estaban recibiendo nuestros bomberos equipos que no solo estaban ya desfasados, sino que ya los contaminaban ellos mismos. Esta imagen refuerza lo que usted está diciendo. Mire el antes y el después. El antes y el después. Ese es un close-up, pero hay un montón de imágenes así. Mire ese guante cómo está, esos equipos viejos. Tenemos otros ejemplos, no tenían botas. De hecho, tenemos varias historias de nuestros bomberos. Ahí ustedes pueden ver, esa fue promoción del 2000, creo. No hubo otra promoción hasta hace poco, a principios de año, que comenzamos con la fase 1 de la modernización del Cuerpo de Bomberos. Tuvimos la primera promoción, esa fue la primera. Actualmente está cursando la segunda promoción. Las motobombas, todas eran donadas de diferentes tipos, se arruinaban. No hay un taller especializado en el Cuerpo de Bomberos, que hoy sí estamos haciendo ese cambio. Y todo eso al final se resumía en que teníamos que realmente hacer un cambio. Y no podíamos hacer el cambio solo invirtiendo en los equipos, que sí es muy importante, pero también teníamos que tener un cuerpo normativo que regularan al Cuerpo de Bomberos y lo mismo con las tasas de los servicios que cobran, que estuviera acorde a la realidad actual. La ley del Cuerpo de Bomberos tiene 27 años, tiene 27 años y aún así fue mal diseñada y fue mal hecha, porque desde aquel momento, a pesar que la hicieron en 1995, desde entonces me cuentan los compañeros que hasta tal vez 2000 y pico empezaron ellos a adquirir guantes para poder atender incendios. Es decir, antes tenían, quiero hacer énfasis en eso, antes empezaron con una sola gabacha, como que iban a pintar un carro para atender un incendio. Con suerte, me cuenta nuestro director de bomberos, que tiene 30 años de servicio, que al principio, en 1995, que crearon la ley, quizás solo por el compromiso, los gobiernos de arena, les pusieron un equipo de respiración autónoma solo para que lo conocieran. Ni siquiera tenía cada bombero un equipo de respiración autónoma. Eso es grave, y así se mantuvieron hasta que llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele a hacer cambios reales, y no solo eso, a dignificar también el trabajo de nuestros héroes. A ver, es un nuevo cuerpo de ley entonces que va a derogar la otra, y me concentré un poquito en el tema del impuesto de seguros, porque obviamente entiendo de que en su artículo, yo leía un poco el anteproyecto, en su artículo 11 dice de la referida propuesta, dice que constituye el hecho generador de aprobarse sin ningún constituye el hecho generador del impuesto ad honorem la contratación de todo tipo de seguros que se venden en el país, así como la extensión, renovación o modificación de las respectivas pólizas, ¿no? Correcto. O sea, estamos hablando de un impacto en el seguro muy particular que puede tener también. Sí, un impacto bien mínimo en realidad. Yo ni le llamaría un impacto, simplemente es una contribución en las primas de seguro, lo cual es muy lógico que así sea. Se hace de hecho en varios países, Costa Rica lo hace. Costa Rica no solo lo hace en los seguros, también tiene un cobro en el consumo eléctrico para poder financiar el Cuerpo de Bomberos. Entonces nosotros pues vimos varias normativas de ley de diferentes países. La de bomberos nos pareció muy adecuada, no se incluyó lo del cobro en el consumo eléctrico, solo se tomó el ejemplo del seguro como en otros países, y con esto nosotros vamos a poder no solo dignificar
a nuestros bomberos, sino que poder tener una capacidad instalada necesaria para dar un buen servicio para la población salvadoreña. Al final, hasta las mismas empresas de seguro les conviene que el cuerpo de bomberos esté fortalecido, que atiendan rápido y efectivamente los incendios, para que la pérdida o el daño de lo que está en el siniestro pues sea lo menor posible. Al final nos convertiríamos incluso hasta en unos aliados para las empresas de seguro, porque tampoco es rentable para ellos que tengan pérdidas totales como se miraba antes, que los bomberos no tenían capacidad. Es importante destacar que ya comenzamos con la modernización en la fase 1 y se ha visto un cambio muy importante. Imagínense lo que vamos a lograr con este nuevo cuerpo de ley, todo este financiamiento importante que es parte del plan que se tenía con la siguiente. ¿Cuánto espera recaudar más o menos un proyectado, parece que va a recaudar un promedio de unos 40 millones. Se recuerda que siempre hablamos de la modernización, que son 76 millones, 76.5, ya invertimos los primeros 6.5 en la fase 1 y con esto pues vamos a lograr completar las siguientes fases a una velocidad rápida, así como ustedes han visto con estos 6.5 millones, y eso es muy importante porque decimos que apenas vamos comenzando y hemos hecho mucho. Imagínense lo que vamos a lograr ya con la fase 2 y la fase 3, que es donde ya va, primero Dios, pues primero tenemos que esperar que los diputados hagan el respectivo análisis y pase a aprobación, pero primero Dios, cuando esto suceda, pues vamos a tener más herramientas. Lo poco que hemos hecho, se ha hecho con los 6.5 millones y ha dado muchos y grandes resultados, pues hoy vamos a hacer mucho más con esto. Ok, voy a hacer una pausa. Me queda claro entonces las proyecciones que tiene esta nueva ley del Cuerpo de Bomberos, que ha sido presentada a la Asamblea Legislativa y que implica precisamente la creación de este nuevo impuesto a cobrarse a todas aquellas personas que contraten un seguro, independientemente del tipo y del monto del mismo. 7:35, pausa y regresamos con otros temas importantes. Con Ernesto López. Bien, continuamos conversando con el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Juan Carlos Videgaín, y nos hemos entretenido en conocer un poco los objetivos, lo que se busca con este nuevo cuerpo legal que se le quiere dar a una de las instituciones que lo hablábamos extra cámara, que solo cuando se presentan las emergencias nos acordamos precisamente del cuerpo de bomberos, especialmente en accidentes, cuando hay tala de árboles, cuando hay incendios, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene precisamente, y otras de las emergencias que atienden. Y es ahí donde viene el tema. Bueno, sobre la base de qué estaríamos nosotros teniendo una calidad de atención de una institución tan importante como es el Cuerpo de Bomberos. Sí, bueno, esto es muy importante porque esto viene a fortalecer la capacidad instalada de la institución. Esto viene a darnos a nosotros una garantía, en cierto punto, obviamente, pues va a haber un proceso de inversión y que vamos a comenzar a fortalecer más en las fases 2 y 3, que siempre lo hemos dicho, pero así como fuimos muy diligentes con la fase 1, pues lo estamos y vamos a hacer en las siguientes fases. Son dos propuestas de ley, la del Cuerpo de Bomberos y la de la tasa por servicios, y eso es muy importante también. Y volvemos otra vez a lo del seguro. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Qué pasa con un edificio nuevo, una construcción? Usted asegura el edificio, pero antes de asegurarlo, el Cuerpo de Bomberos emitía un permiso, lo sigue emitiendo, pero estoy diciendo emitía, pongo una frontera porque antes no habían técnicos especializados idóneos, no había ni siquiera un ingeniero eléctrico que realmente revisara los planos eléctricos de la futura construcción. No existía. Con la inversión en la fase 1 pasamos de 7 inspectores, ahora 40, y vamos a llegar a tener más de 100 inspectores, que van a hacer entre esto muchas cosas más. Pero
también estaba desactualizado el cobro de este servicio. ¿Por qué? Porque no había para contratar a un ingeniero eléctrico, no había para contratar a un ingeniero estructurista y así demás, para poder dar una inspección real y poder garantizar que lo que se estaba solicitando en el trámite realmente tuviera un buen peritaje. Con la modificación de las tasas por servicio, nosotros tenemos varias ventajas. Entre esas, pues, quitar ese mal, que ya lo quitamos de hecho, pero 40 inspectores no son suficientes para nosotros, tenemos que crecer, y para que la población entienda, ahora como se va a definir la nueva tasa, pues básicamente es con una fórmula bien simple, ahí está más ampliado, pero la fórmula es un salario mínimo urbano mensual del sector comercio por el factor de la tasa según el servicio. Eso nos va a dar una cantidad. ¿Qué elementos se utilizan para ese factor de la tasa? Pues el costo del personal, salario y tiempo, o sea, tener a una persona realmente idónea o que tenga la expertise del permiso como tal que se está inspeccionando, especialización requerida para brindar el servicio, que es parte de lo mismo, equipo utilizado en el servicio, un equipo real, idóneo, no a ojo de buen cubero, ir a ver luego la inspección física, si de verdad eso está bien o no de acuerdo a los planos, sino que el equipo idóneo para poder hacer esa inspección, riesgo involucrado de brindar el servicio y menor tasa por el servicio exclusivo del cuerpo de bomberos. Con estos elementos se saca ese factor y luego con eso se saca la tarifa. ¿Por qué lo hemos hecho así también? Porque obviamente pues la inflación es un factor que no solo es que haya una guerra o hay otros factores en el mundo para que la inflación crezca. Aunque no pase nada, siempre vamos a tener cierto grado mínimo de inflación todo el tiempo, ¿verdad? Entonces no podemos estar nosotros cada 3 años, cada 2 años, cada 5, cada 10 años, estar metiendo nuevas reformas a la tasa al tarifario, porque eso se aprueba en la Asamblea Legislativa. Entonces decidimos nosotros proponer una fórmula para que vaya acorde con el salario mínimo, por ende, acorde a la inflación, que también afecta al salario mínimo, creciendo en el tiempo, y no nos estamos preocupando de que dentro de 5, 10, 20 años la vida es más cara y hay que estar volviendo a hacer esas modificaciones. Así que meter esa ley con esa fórmula para poder sacar el tarifario nos trae la ventaja de actualizar la ley, pero también obtener los recursos acorde a la realidad en la que vamos a estar viviendo siempre. Entonces, y en el tema de las inspecciones, ministro, que creo que también aquí viene el sentido lógico de la razón por las cuales se llevan a cabo. Si se me hace una inspección de mis instalaciones, lo que están haciendo ustedes es como advirtiéndome, mire, haga esto, si de lo contrario puede tener una pérdida. Sí, ¿no? hay dos factores. Y entender esa situación en la que a veces conlleva a cuestionar este tipo de Así medidas. es, hay dos escenarios, perdón. Uno es la inspección, que es preventiva, que es como el ejemplo que usted pone, y otra que es para otorgar los permisos de construcción. La autorización. La autorización. Entonces nosotros, obviamente, si vamos a invertir nuestro dinero, ya sea en nuestra vivienda, donde vamos a pasar con nuestra familia y vamos a tener nuestra familia bajo un techo, queremos que eso sea seguro. O si es un negocio, vamos a invertir no para que tenga un riesgo de incendios o de otro tipo de daño en la infraestructura. Entonces, lo correcto es que el cuerpo de bomberos esté fortalecido, especialmente su unidad de inspecciones, para que nosotros nos garanticemos que lo que nos va a hacer el ingeniero y el arquitecto, que el diseño y la construcción sea segura para nuestra inversión o para nuestra familia. En el tema de seguros es mínimo, dicen, un 5% para un seguro más o menos en una tabla, porque dice acá, puede ser un motivo incentivador de seguros como también un desmotivador para tener un seguro, pregunta un televidente. Pues depende. Todos, yo creo que el salvadoreño cada vez adquiere más la conciencia de la prevención y nos damos cuenta de que los seguros es una forma de prevenir, nos damos cuenta que atender una enfermedad, atender un accidente o un siniestro inesperado es más caro no contar con un seguro. Sí. Entonces, y es más caro todavía que las instituciones que atienden emergencias no estén aptas y estén capacitadas. Eso antes no les importaba a los gobiernos anteriores.
Al gobierno del presidente Nayib Bukele le importa porque los impuestos de los salvadoreños se manejan de forma correcta. Ustedes lo han podido ver. Me voy a ir al Ministerio de Salud, el sistema de emergencias médico, cómo se trabajó, cómo se modificó, cómo se mejoró. Y antes nadie lo conocía, hoy lo conocen. Ahora con el Cuerpo de Bomberos, cómo estamos haciendo un trabajo muy importante y con apenas 6.5 millones, como se ha visto, hoy tenemos 650 bomberos, tienen equipo idóneo, dan una respuesta de incendio muy rápido y eso es lo que vamos a ir viendo con estas modificaciones. Vamos a tener, no solo vamos a continuar con una buena cultura del seguro, sino que ahora también a través de tener una buena cultura del seguro, vamos a poder tener también un cuerpo bombero fortalecido que no solo le va a servir a las compañías de seguro para que atiendan rápido un siniestro y no tengan que estar declarando pérdidas totales porque tampoco es negocio para ellos, sino que también la población salvadoreña, que es lo más importante. Esto no es un tema económico, es un tema de salvar vidas. También la población salvadoreña va a tener el cuerpo de bomberos que se merece para poder atender las emergencias y salvar sus vidas y salvar sus bienes. Ese es al final el tema. Es un tema de salvar vidas, no es un tema económico, no es un tema de seguros, es un tema de salvar vidas. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, voy a hacer la pausa y en honor al tiempo vamos a aprovechar también conocer los resultados también que se han hecho del plan invernal 2022, ministro. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es el... nos podemos actualizar un poco con el plan invernal 2022 y sobre todo también por una serie de atenciones de emergencias que se han generado, ministro? Sí, con mucho gusto. Bueno, el plan invernal 2022 sigue activo. Estamos, y es importante que la población sepa que se mantiene la alerta estratificada. Tenemos alerta naranja para el municipio de San Salvador y alerta amarilla para el resto del territorio. Precisamente ayer tuvimos una noche algo ocupada, estuvimos atendiendo varios deslizamientos, tuvimos 10 en Cabañas, 2 en Chalatenango, en Concepción de Quesaltepeque tuvimos uno bien grande, 35 familias afectadas, se evacuaron de forma preventiva, no tuvimos afectaciones personales, gracias a Dios, pero sí nos activamos fuertemente porque sí fue un deslizamiento grande y quisimos sacar de forma preventiva a estas 35 familias antes que pasara más, ya que pasó lloviendo en esa zona casi toda la noche y el deslizamiento fue temprano y la acumulación de lluvias, pues no íbamos a arriesgarnos a que pasara más, así que se activaron todos los equipos. Ahí ustedes pueden ver a nuestro gobernador de Chalatenango, director de Protección Civil, nuestro director del Cuerpo de Bomberos y todos los equipos, también dirección de albergues. La Fuerza Armada también estuvo muy activa, así que se dio una pronta atención. Ministro, este tema de los derrumbes me hace llevarlo a la siguiente pregunta. En el caso de Los Chorros se están presentando también derrumbes permanentes. Sí, bueno, ahí es... ¿Qué tratamiento se le está dando en coordinación con Obras Públicas? Fovial está dando mantenimiento a la carretera de Los Chorros, se están haciendo constantes trabajos de mitigación. Como bien sabemos, es una calle que no debió existir, es un lugar que tiene un constante movimiento de tierra, es una zona que se mueve bastante, hay nacimientos de agua también, y eso hace que se tenga que estar dando un constante mantenimiento en la carretera. Ya hay un proyecto que está en licitación y pronto pues el Ministerio de Obras Públicas va a comenzar a hacer esa carretera, y cuando esa carretera pues esté finalizada vamos a poder prescindir de la carretera de Los Chorros, que siempre por una u otra razón pues tenemos alguna afectación. Todos los equipos, tanto Fovial como las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, pues están monitoreando y le dan una rápida atención a la carretera cada vez que tenemos afectaciones. El Viceministerio de Transporte se activa también, hacen una serie de medidas con respecto a los carriles y sus flujos para también ayudar a agilizar el tráfico cuando hay afectaciones. Ministro, también está un plan
para poder llevar a cabo la tala de árboles, que es otro de los grandes, digamos, como emergencias que se presentan y peligros cuando hay precisamente este tipo de lluvias, estos ventarrones. Ya hemos visto casos de árboles caídos en vehículos. Es una situación que también debe tratarse, ¿no? Sí, no, y eso es muy importante, y de hecho es parte del plan invernal. Cuando lanzamos el plan invernal, contamos de que habían dos componentes: el componente 1, que es el de mitigación y prevención, y cuando viniera el invierno, el componente 2, que es el de emergencias. Cuando tenemos un poco de respiro con el agua, se activa de nuevo el componente 1. Tuvimos una tormenta bien fuerte, que solo en el municipio de San Salvador se cayeron más de 100 árboles. Estos árboles en muchas ocasiones también se pasan arrastrando, se pasan llevando el tendido eléctrico. Entonces no solo caen árboles, sino que también caen postes, y muchas veces caen también en vehículos o en casas. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, como parte del programa de prevención del componente 1, teníamos una importante actividad con las alcaldías que se hizo a principios de año, pero se volvió a activar. Se volvió a activar justo en el mes de agosto, y llevamos a la fecha un descopado de árboles. Más bien tiene 3 elementos: descopado de árboles, limpieza de tragantes y limpieza de ríos y quebradas. Hasta la fecha, desde el 10 de agosto que comenzamos con esto, llevamos más de 1.800 árboles intervenidos. Como ustedes han podido notar, hemos tenido lluvias con vientos, y en el Gran San Salvador, en los municipios del Gran San Salvador, ya no hemos tenido este tipo de afectaciones. No podemos garantizar que no se va a caer ni un árbol, por supuesto que sí, pero con esto minimizamos de gran manera que se caigan árboles de forma masiva, y así también garantizamos de que nuestra población o sus bienes pues no corran peligro. Ha funcionado, ha sido muy efectivo, y de hecho quiero dar las gracias porque aquí es un equipo grande de 650 elementos, desde el Ministerio de Gobernación, Protección Civil con los tácticos operativos, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, el programa de Cero Ocio de centros penales, que es muy importante, nos está colaborando y sigue colaborando, MOB, Fovial, las alcaldías de San Salvador, Soyapango, Mexicanos, Ilopango y Santa Tecla. Hemos hecho esfuerzos y hemos estado trabajando en conjunto a esto. Y hay un actor más importante que entiendo que se ha logrado hacer a través de la proyección que ustedes están haciendo, que es el fortalecimiento de las comisiones comunales de protección civil. Creo que es un actor bien importante, porque es el primer alerta. Muy importante, y ha funcionado efectivamente. Si ustedes han visto en las últimas inundaciones, desgraciadamente, hay afectaciones, pero también han visto la primera línea, que son estas comisiones comunales que se han preparado, las hemos capacitado, los hemos dotado de equipo, y tenemos una muy buena comunicación con ellos, y están haciendo un trabajo muy importante. Quiero también aprovechar a estas comisiones comunales, decirles que son gente muy valiosa, son parte de nuestra institución, son también muy importantes porque ellos son de la comunidad y son los de primera respuesta, y lo están haciendo de una manera formidable. Así que son parte de Protección Civil, y vamos a continuar con ese trabajo en equipo, que es una característica importante del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y no solo es el Ejecutivo trabajando, sino que las comisiones comunales es la misma población trabajando en sintonía, en equipo con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ministro, quiero cerrar esta conversación de esta mañana en la que hemos hecho estas evaluaciones, previniendo a la población sobre la presencia del paso de una onda tropical que podría generar permanentes lluvias, entiendo. Es el reporte que se tiene, ¿no? Sí. Una especie de temporal, algo así. Sí, hemos estado con el Ministerio de Medio Ambiente viendo o monitoreando, mejor dicho, esta onda tropical. Hay que estar atentos con las actualizaciones que está haciendo a diario nuestro ministro de Medio Ambiente, y como Sistema Nacional de Protección Civil es importante que la población sepa que estamos preparados, pero siempre, y se ha demostrado, pero siempre lo decimos también, que es importante que la población ponga de su parte, que siga las recomendaciones, no seamos temerarios. Cuando veamos que hay una tormenta fuerte, no tratemos de cruzar ríos, o si vemos de que hay una inundación y llegan nuestros equipos, porque llegan para hacer una evacuación temprana, hagamos uso de este servicio de la Dirección de Albergues.
Y bueno, pues vamos a seguir con nuestros equipos, que es nuestro centro de emergencias, que es donde se inicia o genera la llamada de la emergencia, y en la calle todos los equipos operativos que forman parte de toda la Comisión Nacional de Protección Civil, activos y atendiendo a la población. Pero lo importante es prevenir de nuevo, y si acatamos y apoyamos mucho las recomendaciones que como gobierno le hacemos a la población, vamos a minimizar también el riesgo de que suceda algo. Ahí teníamos una imagen satelital que nos pone en relieve precisamente las condiciones atmosféricas y de alguna manera el paso de afectación que tendrán estos sistemas. Por tanto, hay que acatar las recomendaciones que hacen instituciones como Protección Civil, y como siempre también está sobre la base de la responsabilidad de cada quien, al saber que si vive en un lugar de alta incidencia o riesgo, pues tratar la manera de buscar, por lo menos en estos momentos, algunos lugares, o buscar la atención de las instituciones que prestan servicios de emergencia. Y por otro lado, también prevenir los accidentes no corriendo en carretera, ¿verdad? Así es que mejorando su velocidad. Ministro, como siempre, es un placer saludarlo. Igualmente, y gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, llegamos hasta aquí con nuestro programa. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.